¿Qué tal, chicos? Soy el profesor Henry Quesquén, encargado del curso de Física Elemental. Hoy vamos a ver el primer tema del prospecto, que es magnitud de físicas y análisis de dimensión. Somos ley. Hola chicos, hoy veremos magnitudes físicas. Bueno, hablar de magnitud es decir, aquellas propiedades que pueden medir y expresar su resultado mediante un número de unidad. Por ejemplo, si yo te pregunto cuánto es tu materia, tú me vas a decir 40 kilogramos. Ese 40 es un número, mientras que el kilogramo es la unidad. Entonces, a eso le vamos a llamar una magnitud. Bueno, las magnitudes son infinitas, ¿no? Son bastantes. Entonces, vamos a clasificarlo. Tenemos dos tipos de clasificaciones, por su origen y por su naturaleza. Por su origen, tenemos también dos tipos de magnitudes. Tenemos a las magnitudes fundamentales y a las magnitudes derivadas. ¿A qué le llaman magnitudes fundamentales? Son las primordiales. ¿Cómo así primordiales, profesor? Son aquellas que le vamos a encontrar en cualquier tipo de fenómeno. ¿Cuántas son? Son 7. Vamos a recordar una por una. Por ejemplo, si quiero medir la materia, como habíamos dicho, que es la masa, ¿no? Cuyo símbolo es m, cuya unidad es el kilogramo. Si quiero saber cuánto te demoras en irte de un lugar a otro lugar, hablamos del tiempo, cuyo símbolo es t, cuya unidad es el segundo. Si quiero saber cuánto es, por ejemplo, tu talla, hablamos de una longitud, cuyo símbolo es L, cuya unidad es el metro. Si quiero saber cuál es el grado de, por ejemplo, de tu cuerpo, que viene a ser 37 centígrados, profesor, ¿hablamos de qué? De la temperatura, cuyo símbolo es tita. Profesor, ¿por qué no es T? Porque, bueno, T ya pertenece a lo que es el tiempo, entonces le puso tita, cuya unidad es el Kelvin. Por ejemplo, si hablamos también de la intensidad de corriente eléctrica, cuyo símbolo simplemente es I, cuya unidad es el amperio o ampere. También hablamos de lo que es la intensidad luminosa, cuyo símbolo es J, cuya unidad es candela. Y por último, chicos, hablamos de la cantidad de sustancia, cuyo símbolo es N y cuya unidad es el mol. Esto lo ves más en química. Ahora hablamos de las magnitudes derivadas. ¿Por qué le llamo magnitudes derivadas? Porque son aquellas que derivan de las fundamentales. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, si yo relaciono masa y longitud, encontramos densidad. Si yo relaciono tiempo y longitud, puedo encontrar velocidad. Si yo sigo relacionando los dos, voy a encontrar aceleración. Si yo relaciono los tres, voy a encontrar lo que es fuerza o trabajo, potencia, presión, y así sucesivamente. Entonces, a ellos les llamo yo magnitudes derivadas. Recuerda que son infinitas, cada día se crean más y más magnitudes. Bueno, algunos ejemplos de eso tenemos a la velocidad, densidad, volumen y lo que te acabo de mencionar. Bueno, ahora hablemos de lo que son las por su naturaleza. Tenemos a las vectoriales y tenemos a las magnitudes escalares. Muy bien. Ahora, ¿qué le llamo yo magnitudes vectoriales? Son aquellas que cumplen con la característica de un vector. ¿Cuáles son esas características? Que tenga módulo. Recuerda que módulo es el valor numérico, la dirección, recuerda que es el ángulo de dirección, el ángulo de inclinación, y mientras que el sentido, ¿no? Entonces, prácticamente cuando tú sepas que alguna magnitud yo lo reemplazo por una flechita, vamos a decir que es una magnitud vectorial. Un ejemplo de ello tenemos a la velocidad, a la aceleración y a la fuerza. Bueno, hablamos de las magnitudes escalares. Tenemos que son aquellas que no son magnitudes vectoriales. Profe, ¿cómo así que no son magnitudes vectoriales? O sea, aquellas que no cumplen, que no son ni dirección ni sentido, les voy a llamar magnitudes escalares. Un ejemplo de ello tenemos el área, la densidad y las magnitudes fundamentales. Profe, que aquí están también las magnitudes fundamentales, claro. Por ejemplo, masa, ¿tiene módulo? Claro, tiene un valor numérico, pero no tiene dirección. Tampoco tiene sentido. Igual sucede con el tiempo, la longitud y la temperatura. Es por eso que aquí están. Entonces, chicos, tenemos ya las dos clasificaciones, por su origen y por su naturaleza. Pero existen dos unidades, dos magnitudes, que no encajan en ninguna de las dos clasificaciones. Es por eso que se les hizo una clasificación aparte y se les llamó magnitudes auxiliares o magnitudes complementarias. Profesor, ¿cuáles son? Tenemos aquí al ángulo plano y al ángulo sólido. Al ángulo plano, cuya unidad es el radián, y el ángulo sólido, cuya unidad es el estereoradián. El ángulo plano es el ángulo que tú conoces comúnmente, aquel ángulo que se ha dibujado en tu pizarra, por ejemplo. Mientras que el ángulo sólido es el ángulo que está contenido en más de un plano. Por ejemplo, en la esquina de tu pared
Tenemos dos planos ahí, ¿no? O simplemente en el vértice de un cono, por ejemplo. Ahí tenemos el ángulo solo. Muy bien, chicos, entonces aquí estaría toda la clasificación de las magnitudes. Ahora veamos el sistema de unidades. Si hablamos del sistema de unidades, hablamos de tres sistemas primordiales, ¿no? Los principales. Tenemos, por ejemplo, al sistema absoluto y al sistema técnico, que son los más antiguos. El sistema absoluto tiene como unidad a la longitud. Profe, ¿y el tiempo? El técnico, disculpa, la longitud. Profe, ¿el absoluto tiene el tiempo? ¿Y el técnico? También. Entonces, profe, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Mira, la diferencia es que el absoluto utiliza la masa, mientras que el técnico utiliza la fuerza. No sé si habrás escuchado de alguno o habrás visto un ejercicio que habla del kilogramo fuerza. Esa es la unidad en el caso del sistema técnico. Bueno, los científicos antiguamente trabajaban con eso, ¿no? Y se confundían uno tras otro. Entonces, para no confundirse, se reunieron entre todos ellos y se pusieron de acuerdo en poner las unidades internacionales. Y ahí le llamamos el sistema internacional o llamado el SI. Perú también firmó ese acuerdo, donde ahí se pusieron de acuerdo todas las unidades de las magnitudes fundamentales y de las auxiliares. Por eso te mencionaba que la unidad, por ejemplo, de la temperatura es el Kelvin, ¿no? Pero, profesor, la temperatura acá en Perú en especial es el Celsius, sí. Lo que pasa es que también se dijo que, bueno, algunos países que ya están acostumbrados a ciertas unidades normal, lo pueden seguir adoptando. Pero en una cierta investigación, por ejemplo, en una tesis, que tú en algún momento lo vas a hacer, se tiene que utilizar las unidades del sistema internacional. Por ejemplo, aquí la temperatura se utiliza el Celsius, en Estados Unidos se utiliza el Fahrenheit. Entonces, pero a nivel internacional debemos usar ¿quién? El Kelvin. Igual sucede con el metro, que es de la longitud. Aquí usamos el metro, mientras que en la Unión Europea utilizan bastante lo que es la pulgada, las yardas en otro lugar. Entonces, eso es lo que son los sistemas de unidades. También aquí vamos a ver los prefijos más usados en el sistema internacional. Por ejemplo, tenemos los múltiplos y submúltiplos. ¿Cómo así múltiplos, profesor? Por ejemplo, cuando yo tengo un múltiplo de 10 le vamos a decir deca, ¿no? Si tengo, por ejemplo, 1000, le voy a llamar kilo. Por ejemplo, el clásico kilogramo. Por ejemplo, ¿por qué le digo kilogramo? Porque son 1000 gramos. O kilómetro, 1000 metros, ¿no? Y así sucesivamente tenemos el mega, el giga, el tera, el peta, el hexa, el zeta y el iota. Cada uno con sus símbolos. También tenemos a los que son los submúltiplos, o sea, por ejemplo, el deci y el centi. ¿Te acuerdas del centímetro? Ya, pues es 0,01 metros. Y el milímetro, ¿no? Mili. ¿Qué es el mili? 10 a la menos 3. Tenemos también el micro, nano, pico, femto, el ato, el septo y el yoke. Un ejemplo ahí tenemos por 8 dam. ¿Qué significa dam? De decámetro, ¿no? Pues ¿cuánto sería? 80 metros. Tenemos 25 micras, en este caso micrómetros, ¿no? ¿Cuánto es un micro? 10 a la menos 6. Si tenemos 25, eso nos va a salir más o menos 0,00025 metros. ¿Ya? No te olvides. Un ejemplito para poder saber sobre los prefijos. Muy bien. Ahora vamos a hablar del análisis dimensional. Ya teniendo yo los saberes previos de todo lo que son las magnitudes, ya puedo hablar yo del análisis dimensional. ¿Qué es el análisis dimensional? Estudia la forma como se relacionan las magnitudes fundamentales con las derivadas. Recuerda esto, magnitudes fundamentales a las derivadas, la relación que hay entre los dos. Profe, ¿pero con qué fin estudio esto? Mira. ¿Por qué? Porque vamos a expresar derivadas en función de las fundamentales. Recuerda que las magnitudes derivadas son algo infinitas, mientras que las fundamentales sabemos que son 7. O sea, de algo desconocido vamos a llevarlo a algo conocido, que son las fundamentales. ¿Qué más? Determina unidades en el sistema internacional. Ahora había mencionado yo, por ejemplo, que la masa es el kilogramo, pero en otros países, por ejemplo, utilizan la libra. Entonces podemos sacar nosotros unidades con respecto a cada uno. También, por ejemplo, verifica la veracidad de una fórmula física. O sea, podemos ver aquí si es cierto o no es cierto esa fórmula física. Gracias a esto podemos crear más fórmulas. Deduce las fórmulas a partir de experimentos, observaciones empíricas. O sea, cuando nosotros hacemos una cierta investigación, podemos sacar fórmulas, ¿no? Gracias a ¿quién? Al análisis dimensional. Muy bien, estos son los fines. Pero, ¿qué nos va a ayudar esto? ¿O cuál va a ser nuestra base para poder yo obtener todos estos fines? Las ecuaciones dimensionales. ¿Qué es una ecuación dimensional? Son aquellas igualdades matemáticas que sirven para relacionar las magnitudes derivadas en función de las fundamentales, lo que te estaba mencionando hace rato.
Entonces, mi instrumento para poder yo crear fórmulas o ver la veracidad de las fórmulas es una ecuación dimensional. Por ejemplo, ¿te acuerdas de la velocidad? La ecuación dimensional de la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. ¿Ah? Profesor, ¿y estos corchetes qué son? Mira, vamos a recordar. Si está sin corchetes, yo le voy a llamar letra A simplemente. Pero si está con unos corchetes que tú ves ahí, se le llama ecuación dimensional de A. Al decirte ecuación dimensional de A, quiere decir que solamente nos vamos a preocupar en la dimensión, o sea, en su magnitud, nada más. Entonces, si es así, yo sé muy bien que la magnitud de la distancia es la longitud. Y la magnitud del tiempo, bueno, sabemos que es una fundamental, simplemente sería t. Que por álgebra yo le puedo pasar como t a la menos 1. Y esto simplemente yo puedo decir que la ecuación dimensional de la velocidad es lt a la menos 1. Así de sencillo. Ahora, veamos aquí. Para poder yo desarrollar todas estas ecuaciones dimensionales necesito saber dos casitos. Vamos por el primero. El primer caso nos dice, por ejemplo, chicos, yo puedo sumar 40 kilogramos más 50 segundos y eso me sale 90. Matemáticamente sí, ¿no? Pero físicamente no se podría. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que aquí tenemos como unidad al kilogramo, que es parte de la magnitud de la masa. Tenemos al segundo, que es el tiempo. ¿Puedo sumar masa y tiempo? No, ¿cierto? No se puede. Pero ¿qué pasaría si yo tengo 40 kilogramos más 50 kilogramos? ¿Eso me va a salir 90 kilogramos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que es masa, esto también sería masa y esto también sería masa. Entonces, si te das cuenta, para sumar o restar, las unidades que deben ser las mismas, las magnitudes deben ser las mismas. Entonces, chicos, yo puedo decir que cada vez que veamos una suma o una resta, le pondremos un igual. ¿Por qué? Porque para que en una ecuación se sume o se reste, deben ser de la misma unidad. Muy bien. Y a todo ello yo le llamo ¿qué? Principio de homogeneidad. Todo eso se llama principio de homogeneidad. ¿Ya, chicos? Entonces, si te habrás percatado, entonces, a mí me interesa solamente la magnitud, ¿no? La unidad, no es lo que estábamos diciendo de hace rato. Entonces, profesor, ¿y los números 40, 50 y 90? Chicos, eso no. A eso yo les llamo una adimensión. Y ahí vamos a hablar del caso 2. ¿A qué le llamo yo a una adimensión? A que el número, ángulo, constantes numéricas, por ejemplo el pi, que vale 3.1416, las razones trigonométricas, por ejemplo seno, coseno, tangente, cotangente y así sucesivamente, a los logaritmos, cologaritmos, antilogaritmos. Cada vez que encontremos esta dimensión o estos números, lo voy a reemplazar por un número muy bonito, que es el número 1. Profe, ¿y por qué no lo reemplazo por 0? Es que tú sabes muy bien que si yo lo reemplazo por 0, todo número multiplicado por 0 va a seguir siendo 0. Entonces, profesor, más bien me anularía todo, ¿no? Sí, es por eso que le ponemos 1. Pero teniendo cuidado que lo vas a tener cuando sea como coeficiente y no como exponente. Profe, ¿cómo así? Vamos a recordar. Si yo tengo el 4x a la quinta, sé muy bien que este 4 es un coeficiente y ese 5 es el exponente, ¿no? Por álgebra, ¿no? Ahora, cada vez que lo encontramos como coeficiente, le vas a reemplazar por 1. Y cada vez que lo tenemos como exponente, ¿lo vamos a reemplazar? No, chicos. Lo vas a dejar ahí. O sea, no vas a hacer nada. Déjalo tal y como está. Solo cuando esté como coeficiente le reemplazamos por 1. Y cuando esté como exponente no le hacemos nada. ¿Ya, chicos? Muy bien. Con esto ya podemos obtener algunas fórmulas dimensionales principales, o sea, de algunas magnitudes conocidas. Por ejemplo, tenemos al área, que es L cuadrado, volumen, L cubo, velocidad, LT a la menos 1, aceleración, LT a la menos 2, fuerza, MLT a la menos 2, y así sucesivamente con cada uno de ellos. Aquí lo que puedo resaltar es que cada vez que te digan velocidad o aceleración, cualquier tipo de velocidad, sea de la luz o del aire o de lo que sea, siempre va a ser LT a la menos 1. Siempre. ¿Ya? Igual que la aceleración. Solo cuando te digan velocidad angular o aceleración angular, ahí le vas a quitar solamente las longitudes, que sería t a la menos 1 y t a la menos 2. Nada más. ¿Ya? Y el resto de magnitudes de ecuaciones están acá. ¿Ya, chicos? Con esto nos va a ayudar para poder desarrollar algunos ejercicios que vamos a ver ahorita. Vamos con unos ciertos problemas. Vamos con la parte teórica primero. Mira, dice, indicar el prefijo de menor valor. Vamos a recordar. Recuerda que mili es 10 a la menos 3, deca simplemente es 10, micro 10 a la menos 6, nano 10 a la menos 9
y femto 10 a la menos 15. Entonces, ¿quién es el del menor valor? Simplemente femto. Pregunta 2. ¿Qué unidad no pertenece a las unidades del sistema internacional? Bueno, sabemos que el amperio o el ampere es la unidad de la intensidad de corriente. Kelvin es de la temperatura. Segundo es del tiempo. Mol es de la cantidad de sustancia. ¿Y gramos de la masa? No. ¿Te acuerdas que la masa, quién era? El kilogramo. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? Enano. 3. ¿Cuál es la unidad suplementaria en el sistema internacional? Si hablamos de suplementaria, chicos, estamos hablando de quién? De las unidades, de las magnitudes auxiliares. Si hablamos de las magnitudes auxiliares, tenemos al ángulo plano y al ángulo sólido. El plano era ¿quién? El radiano. Muy bien. 4. En el siguiente grupo de unidades, señale la que pertenezca a una magnitud derivada. Si hablamos de una magnitud derivada, o sea, por ejemplo, el amperio es una magnitud fundamental. El gramo es de, bueno, sabemos que es el kilogramo o el gramo, ambos pertenecen a la masa, ¿no? Que es fundamental. La candela es de ¿quién? De la intensidad luminosa, que también sigue siendo fundamental. Metro es de la longitud, sigue siendo fundamental. Entonces, por último, hasta por descarte, podemos decir que el newton, ¿no? Pero recordar que el newton es la unidad de ¿quién? De la fuerza. Entonces, esa sería tu respuesta. Ahora vamos con un problema ya matemático. Tenemos que determine la z sabiendo que es igual a F por V sobre 6. Nos dicen que F vale fuerza y V velocidad. Entonces vamos a desarrollar. Primero saquemos la ecuación dimensional de la fuerza con el cuadrito anterior que hemos tenido. Nos dicen que es mLt a la menos 2 de la velocidad, que es Lt a la menos 1. Entonces con eso ya podemos empezar a desarrollar el ejercicio. Tenemos z. Vamos a reemplazar simplemente. F, que es mLt a la menos 2, y V, que es Lt a la menos 1. Ahora, este 6 sé muy bien que es un a dimensión. ¿Lo voy a reemplazar por quién? Por 1. Muy bien. Ahora, simplemente me quedaría multiplicar. M, que está solito, L por L, sabemos muy bien que es bases iguales, exponentes se suman en una multiplicación, regla del álgebra. Igual sucede con T, T por T, menos 2, menos 1. Y simplemente, ¿qué me va a quedar? M al cuadrado T a la menos 3. Cuya respuesta simplemente sería A. Muy bien, chicos. Pasemos a la siguiente pregunta. Dice, determine la fórmula dimensional de K. K es igual a seno de 50 por A por B por C. A me dicen que es masa, B, que es altura. La altura se mide en metros. Entonces, longitud. Y si hace aceleración, que según el cuadrito sería Lt a la menos 2. Entonces reemplazamos lo que es la ecuación. Tenemos que la de seno de 50 es igual a la ecuación dimensional de A por la ecuación dimensional de B por la ecuación dimensional de C. Reemplazando el seno de 50, bueno, está como coeficiente, por ende va a ser 1. A que vale M, B que vale L y C que vale Lt a la menos 2. Multiplicamos, chicos, nos va a quedar que M es igual a L por L, T a la menos 2, esto me va a quedar que K entonces sería igual a ml cuadrado T a la menos 2, cuya respuesta sería simplemente C. Si te das cuenta, en estos dos problemas simplemente estoy reemplazando las ecuaciones dimensionales que están en el cuadro anterior. Entonces, reemplazamos, multiplicamos, aplicamos teoría de exponentes con respecto a lo que son bases iguales, exponentes se suman, o si fuera una división simplemente resto, y ahí me sale la respuesta. Vamos con otros problemas. Problema número 7. Dice, determine la fórmula dimensional de X. ¿Te das cuenta? X está dentro de lo que es una división y te dan como dato que C es masa, P es fuerza y V es volumen, nada más. Entonces, chicos, vamos a seguir con esto. C es masa, sabemos que es M nada más, fuerza que es mLt a la menos 2, volumen que sería L al cubo. Muy bien. Simplemente copiamos la fórmula y reemplazamos. Sabemos nosotros que la ecuación dimensional de 8 vale 1, porque es un número. De P simplemente es mLt a la menos 2. X, que es lo que me están pidiendo. Y la ecuación dimensional del logaritmo de cualquier número, en este caso que es el éxilo, simplemente ¿cuánto vale? 1, porque es una dimensión. V, que es L al cubo, y bueno, que C, que vale M. Entonces, trato de despejar. Este que está multiplicando pasa a dividir. Sí, disculpa, de que está dividiendo pasa a multiplicar. No me quedaría ml al cubo. Aquí que me queda 1, bueno, ya no es necesario copiarlo.
y simplemente x. De que esto está multiplicando, pasa a dividir otra vez para dejar al x solito. Sabemos nosotros que ese m con el m de abajo lo podemos simplificar. Y me quedaría que están dividiendo el L cubo entre L sería L a la 3 menos 1, porque sabemos nosotros que en una división los exponentes se restan. Y este t a la menos 2 sube como t al cuadrado. Recuerda esa parte del álgebra, teoría de exponentes, repásame bastante ese tema que lo ves bastante aquí. Entonces simplemente x sería igual a L cuadrado t al cuadrado. Entonces esa sería mi respuesta, que sería la alternativa C. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 10. Dice, determine la fórmula dimensional de A. Si la expresión es dimensionalmente correcta, tenemos que A es igual a x menos 10. Ya mira, aquí vamos a aplicar el primer caso. Ya hablamos de una resta. ¿Qué teníamos que hacer? Vamos a ver. Primero, solamente me dan como dato que B es velocidad. Velocidad sabemos que es LT a la menos 1 y Y que es tiempo, que simplemente es T. Entonces copiamos la fórmula, hacemos que A por B es igual a x menos 10. ¿Qué hacía yo con el menos? Le ponía un igual, ¿no? ¿Por qué? Porque para que se sume o se reste deben ser las magnitudes iguales. Entonces tenemos que la ecuación dimensional de A por la ecuación dimensional de B sería igual a la ecuación dimensional por x por la ecuación dimensional de y. Bueno, según el ejercicio, yo no tengo el valor de x, no me dicen, por ende no lo puedo deducir tampoco. Entonces, profe, pero el B sí lo tengo, el Y también, y me hallaría el A. Entonces, ¿cuál voy a relacionar? Este término con el de aquí. Entonces, igual a los dos, sabemos nosotros que B es LT a la menos 1. Esto que está multiplicando pasa a dividir, tenemos allí. Este T que está a la menos 1 sube como T a la 1. Y ese L que está como dividiendo pasa como L a la menos 1. Me quedaría así, mira. L a la menos 1, T a la 1, menos por menos sale más. Y como respuesta vamos a tener que la ecuación dimensional de A sería L a la menos 1, T al cuadrado. Cuya respuesta que sería la B. Muy bien, besito. Pregunta 11. No te preocupes que todos estos ejercicios están te lo voy a enviar ya, están enviados ya, creo que ya debe estar en tu intranet para que lo puedas visualizar. Estamos desarrollando los ejercicios bases para que puedas desarrollar toda la práctica. ¿Ya? Mira aquí, vamos, pregunta 11. Determine la fórmula dimensional de, tenemos otra vez, tenéis que es igual a A por T más 6V por T al cuadrado. Y solo te dicen que V es velocidad y T es tiempo. Profe, ¿y A? No te lo dicen. Ah, entonces, profesor, ¿esta aceleración? No, chicos. Si el ejercicio no te lo dice, tú no puedes deducir. Tiene que decirte el ejercicio. Entonces, profesor, ¿cómo lo desarrollo? Mira, de esta manera. Vamos a ser un poco más directos ya. Tengo la ecuación. O sea, empezamos así. Siempre cada vez que ves una suma, le voy a poner sus igualdades de frente. Entonces tengo la ecuación dimensional de E es igual a la ecuación dimensional de A por la ecuación dimensional de T, y este más se transforma en un igual por la ecuación dimensional de 6, por la ecuación dimensional de V, por la ecuación dimensional de T al cuadrado. Entonces, si te das cuenta, como esto de aquí, este término de aquí, no lo conozco, entonces yo voy a igualar el E con todo esto. Entonces, sé muy bien que ese 6, su ecuación dimensional es 1. El del V es LT a la menos 1. Y T simplemente es T, ¿no? T elevado al cuadrado. Los juntamos. Y voy a tener que LT, T por T sería menos 1 más 2. Y simplemente voy a tener que L es igual a LT a la 1, simplemente LT. Cuya respuesta simplemente sería la A. Sencillo, ¿cierto? Te das cuenta, los pasos son, si veo una suma, una resta, lo igualo, y luego reemplazo, multiplico y veo mi respuesta. Nada más. Vamos con los últimos 3 problemas. Los últimos, que son los que veo más complicaditos. Mira aquí, si la expresión es dimensionalmente correcta, tengo toda esta fórmula, profesor, se ve difícil, veo mucha ecuación. Mira, y solamente te dicen que des diámetro, entonces quizás te compliques aquí tú tan solo verlo. Es sencillo, mira, voy a copiar toda la fórmula que está ahí. Entonces, primer paso, ¿cuál es? Si vemos una resta, ponerle su igualdad. Entonces, ahí tenemos. Tenemos ecuación dimensional del seno de alfa es igual por ecuación dimensional de A por la ecuación dimensional de B. Debe ser igual, este menos lo reemplazo por un igual. Lo mismo aquí, le transformo a ecuaciones dimensionales. Bueno, el igual que tenemos ahí.
por E sobre 2pi. Y aquí mira, tenemos una igualdad. ¿Por qué? Dentro de la raíz, para que estos dos se resten, deben ser iguales. Entonces concentrémonos solamente aquí. ¿Qué puedo sacar de acá? Que la ecuación dimensional de B es igual a la ecuación dimensional de C. Entonces, guárdate eso para poder utilizarlo aquí, mira. Sé muy bien que también puedo escoger estos dos términos, el cual, mira, yo sé muy bien que el seno de alfa, su ecuación dimensional es 1, por A, por la ecuación dimensional de B, por la ecuación dimensional de C. Y mira, D me dicen que es diámetro. El diámetro, ¿te acuerdas que es 2 veces el radio? Y el radio se medía en metros o en pulgadas. ¿Y eso qué es de quién? De la longitud. Es por eso que le pongo L. Y este elevado al cuadrado, ¿no? Sería L cuadrado. Ahora, decimos que B y C tienen la misma ecuación dimensional. Entonces, esto yo los puedo simplificar. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Simplemente A es igual a L cuadrado. Oye, y esa sería tu respuesta, pues, ¿no? Porque te están preguntando la ecuación dimensional de A. ¿Cuya alternativa cuánto sería? La E. Muy bien, ¿ya ves? Solo es cuestión de visualizar bien, chicos. Pregunta 20. Mira, la 20 se ve complicadita. Se ve con una ecuación un poco molestosa. Y solamente te dicen que de distancia también. Y me piden C. Mira, vamos a copiar la fórmula. Tenemos allí la ecuación general. Entonces, ¿qué había dicho? Cada vez que ves una suma o una resta, ¿qué le vas a poner? Una igualdad. Ya está. Mira. Ahora, profesor, sé muy bien entonces que la ecuación dimensional de B debe ser igual al seno de tita, ¿no? Y seno de tita es 1. Entonces ya puedo decir que la ecuación dimensional de B vale 1. ¿No? Sí, también. Pero bueno, como B no te preguntan C. Entonces simplemente nos concentramos aquí, mira, solo abajo. ¿Qué obtengo de ahí? Que la ecuación dimensional de C es igual a la ecuación dimensional de D. ¿Y quién era D? Distancia. ¿Y distancia cuánto vale? Simplemente es una longitud. Y está elevada al cuadrado. Y entonces la ecuación dimensional de C simplemente sería L cuadrado. Y esa sería tu respuesta, cuya alternativa sería B. Y es como es sencillo. Es cuestión de, chicos, de visualizar y hacer los pasos que te estoy diciendo. Nada más. Por último, chicos, vamos con la pregunta número 24, que es la última pregunta de tu práctica. Mira, me dicen que P es presión, V volumen, N número de moles. Representa la ecuación de estado de muchos gases reales. Chicos, este tema lo vamos a ver más adelante. Las constantes A y B se expresan respectivamente en las siguientes unidades. Nos hablan de las unidades de A y de B. Bien, copiamos la fórmula y sabemos nosotros que cada vez que vemos una suma o una resta le ponemos un igual. Listo, primer paso. Entonces, ahora yo me voy a concentrar solamente en estos dos. El cual P es presión, y yo sé que presión por el cuadro anterior es ml al menos 1, t a la menos 2. Por la ecuación dimensional de A, bueno, n está elevado al cuadrado. Volumen es L al cubo, recuerda. L al cubo elevado al cuadrado me va a quedar L a la sexta. Muy bien, listo. Ahora, esto que está dividiendo pasa a multiplicar, donde me va a quedar L a la quinta, ¿no? Y me va a quedar de esta manera, mira, chicos. Te va a quedar masa por L a la quinta. Este n que está multiplicando pasa a dividir en N al cuadrado. Y este t que está a la menos 2 yo lo puedo expresar como t al cuadrado. Ahora, como preguntan unidades, sé muy bien que la m es masa y su unidad internacional es el kilogramo. Y la longitud es el metro. Y como está elevada a la quinta, m a la quinta. El t es segundos al cuadrado, y n es mol al cuadrado. Y ya tengo mi primera alternativa. Mi primera, respuesta, ¿no? De A. Ahora vamos al de B. Nos concentramos en esta partecita de aquí. Y sé muy bien que V es volumen. Si V es volumen, simplemente sería L al cubo. Y N, simplemente, bueno, como es los números de moles, tiene como símbolo simplemente N. Entonces sería L al cubo, que es metros, y el N, que es mol, que sería M cubo sobre mol. Cuya alternativa, ¿cuál sería? Dedito. Ya está. Tal y como está. Todo, chicos, con estos ejercicios que son los más principales para que puedas desarrollar tu práctica, me despido. Cualquier cosita estoy para atender. Muchas gracias.